Bien, muy buenas tardes. Puede salir mejor, ¿eh? Muy buenas tardes. Ahora sí, todo, estoy acompañado. Qué bueno es poder estar juntos y poder cantarle a este Dios poderoso, a este Dios que es real, a este Dios que transformó nuestra vida, como cantamos en cada canción, ¿no? Y este es el motivo por el cual estamos juntos, de poder abrir su palabra y conocerle cada día más, porque mucho de lo que estamos aquí un día pudimos encontrar a Cristo en nuestra vida y Él desde ese día transformó este corazón de piedra en un corazón de carne, y un día empezamos a caminar juntos como cantamos. Qué bueno es saber que el Señor está a nuestro lado, que nos guía, que nos cuida, y que cada cosa que hacemos tenemos el respaldo de Él, ¿no? Y en esta noche casi ya estamos en el mes de marzo y vamos a comenzar una miniserie, porque el próximo domingo es la segunda parte de este tema que vamos a hablar esta noche. Y el tema de la serie es historias de restauración. Ahora, seguramente cuando escuchás esto, se te vienen a la mente muchas historias bíblicas que encontramos en la palabra de Dios y que nos tiene que llevar a reflexionar. Ahora, yo buscaba como una definición en cuanto a este tema, historias de restauración. Mira, hablar de este tema es hablar de eventos, testimonios, sucesos, experiencias de personas que han vivido diferentes circunstancias, que han pasado quizás por crisis, y que cada historia tiene un mensaje y una lección para nuestra vida. Todo esto encierra cuando hablamos de historias de restauración. Y la palabra de Dios, la Biblia, encontramos varias personas que quedaron aquí plasmadas en la Escritura. O sea que tenemos, si tuviéramos que leer varias historias, pasaríamos y no nos alcanzaría la hora para poder mencionar una y tras otras historias que encontramos en su palabra. Ahora, me gustó esta definición, ¿no? Dios es el restaurador por excelencia. Él no se limita solo a reparar o a devolver a algo al original, sino que implica un proceso de renovación, sanidad y cumplimiento de ese propósito divino que Él tiene para cada persona. Todo esto encierra hablar de historias de restauración. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que no ha pasado crisis, que no ha pasado situaciones, o quizás estás pasando por circunstancias en donde te ves afligido, en donde te ves mal? Quizás en esta noche, en medio nuestro, quizás haya personas así, que estás acá, pero no estás bien. Dios te trajo a este lugar para que su voz pueda hablarte. Ahora, ¿sabes qué? En algún momento de nuestra vida pasamos situaciones como esta. Ahora, en nuestra vida sufrimos daños emocionales, daños quizás que nos producen quiebre en nuestra vida porque situaciones económicas que por ahí pasamos o estamos pasando. Situaciones en donde quizás tuviste que pasar por pérdidas materiales. Quizás estás atravesando o quizás también pasaste situaciones de salud física. Quizás pasaste situaciones en donde te han dañado tu corazón en esas relaciones interpersonales y quizás hasta ministeriales, cuando hablamos y servimos a Cristo en una congregación. Todo
esto nos lleva a dañar nuestro corazón, a sentirnos afligidos, a sentirnos, a ver, ya no doy más, quiero huir de esa situación. Pero ¿sabe qué? Dios es especialista en restaurar y transformar personas. Y por sobre todas las cosas, Él es especialista porque conoce el corazón, conoce lo que hay adentro, donde vos y yo no podemos llegar. Ahora, Dios no solamente puede sanarnos físicamente, emocionalmente, sino que puede sanarnos espiritualmente. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas pasan situaciones difíciles. Y cuando llegás con cargas de diferentes tipos y daños emocionales, si vas a un especialista te llevan ¿a dónde? A un psicólogo, a un lugar donde dice tenés que tratarte porque estás mal. Ahora, ¿sabes qué? Cuando leía esto me llevaba a pensar en, vamos a leer un pasaje clave, Eclesiastés capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Sabes qué? Acá encontramos a una persona llamada Salomón, una persona que sufrió y vivió cosas como vos y yo en nuestro cuerpo. Y en el capítulo 3, si vos empezás a leer, dice que hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, y sigue la lista. Y termina este capítulo casi al terminar, y me encanta esta expresión de Salomón. Dice el verso 14, ¿no? Porque él entiende algo y Dios le revela algo. Dice el verso 14, capítulo 3 de Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios. ¿Para qué? Y acá está. Para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mira, hay una versión NTV, no sé si me la pueden pasar este mismo versículo en la NTV, que te aclara un poco más acerca de lo que está diciendo. En esta versión dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. Y esto me impactó. Dice que el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En otras palabras, Salomón está diciendo, la vida del ser humano consiste en pasar situaciones de todo tipo. Por eso viene hablando el Eclesiastés capítulo 3. Pero dice, yo he entendido, dice que el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Y ahí la palabra temor no es tenerle miedo. Ahí la palabra temor es reconocer que hay un Dios que está por sobre todas las cosas y que nosotros tenemos que entender que Dios es soberano por sobre toda la creación y por sobre nuestra vida. Y a pesar de que pasamos situaciones difíciles, quizás, como veníamos hablando, daños emocionales, daños físicos, y que tenemos que pasar por diferentes crisis, dice Salomón, esto el propósito de Dios es para que toda persona tenga temor de Dios. Ahora, por eso dice que los sucesos que ya pasaron, ya fue. Y lo que ha de venir también ya es. Ahora, ¿sabes lo que me he dado cuenta de esto? De que
no hay nada nuevo sobre la tierra. La historia de la humanidad se repite una y otra vez. Todo lo que vos estás viviendo o viviste en el pasado, algo que te dañó y que estás mal o quizás no sanó en tu corazón, ya lo vivieron otros. Y Dios siempre actuó de esa manera, ¿sabes para qué? Para que los hombres tengan temor de Dios. Ahí está la clave. Entonces, cuando uno entiende de que hay algo en mi vida que está mal, necesito reconocer, mirar, poner los ojos en el cielo para buscar a Dios, para entender que Dios me conoce y yo necesito conocer más de Dios. Ahora, ¿sabes qué? En la palabra de Dios encontramos que Dios es el restaurador por excelencia. Dios promete restituir, restaurar, volver, darle otra oportunidad a la persona cuando está dañado. Mira, Joel, capítulo 2, verso 25 al 27, dice de esta manera, Joel 2, 25, dice que el Señor dice, les devolveré todo lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Yo fui quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Me está hablando el pueblo de Israel. Y dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿Te das cuenta? Dios iba a restituir, Dios iba a restaurar todo lo que había vivido el pueblo de Israel. Había pasado por escasez, había pasado una plaga donde se había quedado sin nada y sin comida. Pero Dios promete, dice, yo voy a restituir. Tenemos un Dios que restaura, un Dios que da una nueva oportunidad, pero cuando le buscamos. Ahora, ahí se cumple lo que leíamos en Eclesiastés, ¿no? ¿Por qué permite circunstancias el Señor? Porque tiene un propósito. Porque quiere que podamos buscar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos pasan cosas, quizás en nuestra ignorancia, hablamos mal de Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y se empieza a comparar con otros. Y no, Dios está permitiendo eso en nuestra vida para que lo busquemos a Él y podamos tener temor de Él. Porque Él es un Dios restaurador por excelencia. Ahora, ¿sabes qué? Yo voy a tomar 3 ejemplos simplemente, que hay muchísimos ejemplos en la Biblia de personas que fueron restauradas, que pasaron situaciones que vos decís, wow, lo que pasó a esa persona no es nada comparado con lo que yo estoy pasando. Primer ejemplo que encontramos en la Biblia. Abrí tu Biblia ahí en Job, ¿sí? En el capítulo 42. Conocemos la historia. Conocemos que Job había perdido su familia, la salud, las riquezas. Pero este hombre se mantuvo fiel al Señor a pesar de lo que vivió. Y esto es rescatable. Job se mantuvo fiel, a pesar de que perdió la salud, toda su familia, sus riquezas, y hasta sus amigos, su esposa le decía, maldecía a Dios, mirá todo lo que te está pasando. Ahora llegamos al capítulo 42, y en el verso 1, lo vamos a leer, dice, tiene una charla Job con Dios. Dice 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo
sin entendimiento, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y llegamos al verso 5, y esta es una declaración de Job. Dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Job estaba en una situación, creo que ninguno de nosotros podríamos soportar. Pero él se mantuvo fiel al Señor. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quizás nos sentimos identificados con Job, porque muchas veces tenemos un conocimiento intelectual de Dios, hablamos de Dios, decimos que tenemos un Dios poderoso, como cantábamos recién, pero muchas veces no le conocemos en su magnitud de lo que Dios hace y quiere hacer en nuestra vida. Job tuvo que pasar estas circunstancias tremendas en su salud física, en la pérdida de su familia, sus hijos, sus riquezas. Quedó, como podríamos decir hoy, en bancarrota Job. Pero se mantuvo fiel al Señor y dijo, ahora entiendo de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y llegamos al versículo 10. Mirá lo que dice el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién puede quitar la aflicción de nuestra vida? Dios. Job pudo entender que la aflicción que él estaba padeciendo, por entender y por arrepentirse y por reconocer que él era Dios, ahora podía experimentar la paz en su corazón. Le volvió el gozo, la alegría, porque dice que quitó Dios la aflicción. Ahora, ¿estamos pasando por aflicciones? ¿Estamos pasando por momentos difíciles quizás? ¿Quién te puede quitar la aflicción? Dios mismo, el Señor. Porque es un Dios que tiene poder para sanar y restaurar corazones rotos, corazones dañados emocionalmente, espiritualmente, que están vacíos. Ahora dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Claro, sus amigos le habían dicho de todo. Y él tuvo que reconocer en su corazón y tener la humildad en su corazón de decirle, Señor, te perdono. Pido perdón por lo que dije o por lo que pensé. Y fue ahí donde en esa humildad, en esa oración, Dios restaura su corazón. Dios restaura su vida. Porque ya si seguís leyendo, verso 12, dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios restauró el doble de lo que Job había perdido. Ahora, ¿por qué? Porque tuvo temor de Dios, porque reconoció su estado, que él no podía, si bien padeció en su cuerpo todo eso, pero todo eso sirvió para reconocer que él tenía un Dios por sobre todas las cosas, que Dios permitió con un propósito. Dios quita la aflicción de nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, encontramos otro ejemplo. Vamos al Nuevo Testamento. Allí en Lucas capítulo 22 encontramos a un hombre llamado primero Simón, luego el Señor le pone Pedro. Lucas capítulo 22,
verso 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo que el Señor le dice acá se va a cumplir allí en unos versículos más adelante. Leamos allí verso 59 de este mismo capítulo. Dice: como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Se cumplió lo que le había prometido, le había dicho el Señor Jesús, que lo iba a negar. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, versículo 62, dice: saliendo fuera, lloró amargamente. Entró en un estado de shock, porque se dio cuenta lo que él había dicho anteriormente y ahora le falló al Señor. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel con vos, Señor. Estoy dispuesto a poner mi vida por vos, le dice Pedro. Pero llegó el momento que lo negó. Le falló al Señor. Y dice: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y la palabra de Dios no nos relata mucho de ese proceso que él tuvo que pasar para poder sanar ese corazón dañado, porque le falló al Señor. Ahora, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces le prometemos al Señor cosas y nos damos cuenta que después lo que dijimos fallamos? Porque actuamos en la carne, porque no actuamos en el Espíritu, porque decimos cosas impulsados en la carne, como lo hizo Pedro. Pero cuando le fallamos, pecamos, cuando nos damos cuenta de la magnitud de nuestras acciones, quizás pasamos por situaciones como Pedro: lloró amargamente, desconsoladamente su corazón. Ponete en el lugar de Pedro. Y llegamos al capítulo 21 de Juan. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, teniendo en mente todo lo que él había vivido y cómo estaba su corazón delante del Señor. Llegamos al capítulo 21. Obviamente habían pasado mucho tiempo. Jesús había ido a la cruz, había resucitado, se le había aparecido a varios de sus discípulos. Pedro seguramente seguía con ese corazón dañado que nunca arregló porque le falló al Señor. Pero el Señor, una madrugada, lo espera a sus discípulos y se los presenta allí en la orilla del mar. Y es allí donde el Señor le dice: muchachos, ¿no han pescado nada? No. Entonces le tiren la red a la derecha. Juan, el amado, el discípulo amado, escucha la voz, reconoce que es el Señor y tira la red a la derecha y dice que la red ya no daba más de tantos peces. Y Juan le dice: es el Señor, Pedro. Dice que se pone la ropa, sale de la barca y va a la orilla del mar. Y se encuentra con un Jesús que le estaba haciendo una fogata y le estaba preparando un desayuno para cada uno de ellos. Ahora, el Señor sabía cómo estaba Pedro.
después de haberle negado. Había pasado varios tiempos. Pero Jesús, en esa búsqueda, en su amor, en su misericordia, pensando que Él es el sanador, el restaurador, le da comida a los discípulos, comparte, y después lo llama a solas a Pedro. Y llegamos allí al versículo 15. Mirá esta escena, imagínate esta escena, Jesús y Pedro a solas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió el Señor, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta si lo amaba al Señor. Porque estas 3 veces seguramente le recordarían a Pedro esa vez que cuando lo negó 3 veces. Y seguramente en la mente y en el corazón de Pedro se acordaría cuando lloró amargamente. Pero acá el Señor le dice, ¿me amas? 3 veces. ¿Sabes qué? El Señor conoce nuestro corazón cuando estamos mal. El Señor sabe cuando tenemos aflicción. No hace falta decirle nada, pero el Señor quería sacarle de la boca de Pedro cuánto le amaba. ¿Por qué? Porque Él había enseñado a sus discípulos que iban a tener que amar al Señor con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Sabes lo que estaba haciendo acá Pedro? Estaba reconociendo de que, Señor, perdóname, vos sabés todo, no sé por qué me lo preguntás, pero lo que el Señor estaba queriendo enseñarle a Pedro era que a partir de ahora, si Pedro abría su corazón, se arrepentía de lo que había hecho, el Señor iba a sanar su corazón, iba a restaurar su corazón. Pero ahora Pedro se iba a tener que transformar en aquel que iba a tener que vivir para el Señor. Una entrega total. Por eso el Señor dice, amarás al Señor con toda tu mente, corazón y fuerza. ¿Sabes qué? Muchas veces es fácil decirlo, yo amo al Señor. Pero muchas veces, quizás en nuestro corazón hay cosas que limitan el verdadero amor hacia el Señor. Porque es difícil amar al Señor con todo tu corazón, alma y fuerza. Entregarle totalmente la vida a Él. Eso es lo que quería hacer el Señor en la vida de Pedro. Transformar ese corazón, que iba a convertirse en un hombre utilizado por Dios. Si él reconocía su error, su falta, y el Señor le estaba dando una oportunidad más. Y le estaba diciendo, pastorea mis ovejas. Vos vas a ser el líder de aquellas personas que se van a convertir a mí. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, Pedro habla el primer discurso y sigue hablando con poder, se convierte en 3.000 y 5.000 personas. El Señor lo utiliza con el poder. Dice que hasta algunas personas dicen que esperaban ver la sombra pasar de Pedro para ser sanado. Mirá lo que se convirtió Pedro. Pero tuvo que llorar amargamente, tuvo que pasar momentos críticos de su vida para transformarse en un verdadero siervo, hijo de Dios,
para cumplir el propósito que tenía Dios en la vida de él. Una restauración llamándolo al propósito que se había desviado. Se iba a transformar, aquel pescador se iba a transformar en un pescador de hombres, en un evangelista, en alguien que el Señor iba a usar. Ese es el propósito que tiene el Señor, y muchas veces tenemos que pasar situaciones porque Dios restaura lo que pasó. Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere transformar nuestro corazón. Pero muchas veces tenemos que pasar circunstancias como la pasó Pedro. El Señor es un Dios de oportunidad, hermano. Sigue actuando en nuestra vida y sigue permitiendo cosas en nuestra vida para que le reconozcamos cuán grande Él es y qué Dios tenemos. Porque acabamos de leer, Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que quiere lograr en un corazón restaurado. Ahora, vamos a un tercer ejemplo. Hablamos de Job, hablamos de Pedro. Y vamos a Lucas, capítulo 15. Había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le pide la herencia. Gasta todo lo que el padre le da, lo derrocha totalmente, pasa una tremenda situación donde llegó un momento que no tenía que comer. Y llega a los cerdos y quiere comer la comida de los cerdos. Pero dice que vuelve en sí, recapacita. Y dice, ¿cuántos siervos de mi padre tienen que comer y yo no tengo nada? Ahora llegamos al versículo, vamos a leer el verso 17 del capítulo 15 de Lucas. Dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vestirle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Dios puede restaurar relaciones. Restauró la relación padre-hijo, hijo-padre. Y pensaba, hay situaciones en nuestra vida que Dios tiene que restaurar, quizás con nuestra familia, con hermanos. Dios es especialista en restaurar. Mirá al padre, le había dado todo y volvió sin nada, pero le esperó con los brazos abiertos, lo mandó a vestir, le dio una nueva oportunidad, hizo fiesta porque había regresado y confesó su pecado. ¿Cuántas veces pasamos situaciones en nuestras familias que quizás han pasado un tiempo y no quiero verlo porque algo me dañó en mi relación con esa persona? Pero mirá lo que hizo este hijo con su padre. Dice que le pidió perdón, se arrepintió de corazón. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios trabaja y restaura.
restaura relaciones de familias, relaciones interpersonales, relaciones quizás en la familia de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos situaciones en donde hay situaciones que mejor pasar de largo y no verle la cara a esa persona, porque mi relación está cortada? Pero qué bueno es tener a un Señor, a un Dios que restaura corazones heridos, rotos, y que tengamos presente que tenemos un Dios que nos ama, que nos está esperando con brazos abiertos, que vayamos a los pies de Él, le pidamos perdón, reconozcamos que cometimos un error y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a dar una oportunidad. Y después, si seguimos la historia, dice que tenía otro hermano. Y el hermano, en vez de alegrarse porque su hermano volvió, empieza a juzgarlo, ¿no? Y se enoja. Y pensaba, cuando en la familia de Cristo, quizás vemos a alguien que le falló al Señor y que se va y después regresa y está nuevamente con nosotros. Somos expertos, hermano, en juzgar, así como el hermano mayor. Somos expertos en juzgar, entramos como jueces, pero no tenemos el amor de Dios, como el amor de un padre que abraza y perdona y ama a sus hijos. El Señor nos manda en Gálatas capítulo 6, lo vamos a leer, que nosotros podemos restaurar también cuando entendemos que Dios ya nos restauró. Leamos allí Gálatas capítulo 6, el verso 1. Mirá, Pablo dice a los hermanos, los alienta, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No seamos jueces, sino que dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando Dios restaura nuestro corazón, nos alegramos cuando alguien vuelve al Señor y ya no usamos el dedo acusador para juzgar, sino que vamos y lo abrazamos. No seamos el hermano mayor de este hijo pródigo. El Señor nos manda a tener espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe lo que es esto? Que tengamos un corazón humilde, mirando la condición del otro que falló, que le erró, como Pedro, y que podamos abrazar como el Padre, como aquel Padre que es la figura de Dios. Ahora, Dios está dispuesto a restaurar vidas. Hemos hablado de 3 ejemplos, podríamos hablar de mucho más. Pero Dios es experto en restaurar vidas, restaurar relaciones rotas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un corazón que se quiebra delante de Dios y reconoce su falta, y reconoce que hay un Dios que puede cambiar y transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Toda restauración comienza con un corazón arrepentido, con un corazón que busca a Dios, con un corazón que quiere ser sanado, restaurado por este mismo Dios. Mirá, dice 2 Corintios 5:19, dice que vuélvanse a Dios, arrepiéntense. Lo vamos a leer allí, 2 Corintios 5:19, mirá, y con esto terminamos. Dice que, hablando del Señor Jesús, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quiere reconciliar con aquella persona que es pecador. Dios quiere darte una nueva vida, quiere darte una nueva oportunidad. Y yo pensaba, yo no sé si todos estamos en esta condición acá. Quizás estás en este lugar porque venís pasando diferentes circunstancias como la que acabamos de leer. Y no entendés por qué te pasan las cosas. Pero hoy hemos aprendido que Dios tiene un propósito por el cual permite pasar circunstancias. Para que todo hombre le busque, tenga temor de Dios. Y el Señor está pidiendo tu corazón simplemente. Que puedas entender que hay un Dios que te ama. Que hay un Cristo que sufrió en la cruz, que hay un Cristo que cargó el pecado y que nosotros simplemente nos tenemos que acercar con fe, en arrepentimiento, ¿no? Dice allí en Hechos, capítulo 3, verso 19, arrepiéntanse y conviértanse, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hoy es el momento que puedes reconciliarte con Dios. Dios quiere restaurar tu corazón, porque le hemos fallado, porque nos hemos separado de Él por causa del pecado, pero Él quiere darnos una oportunidad más. Él pide que nos arrepintamos, que le reconozcamos que Él es Dios y que Él tiene poder para sanar, para restaurar, para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y para aquellos que ya somos hijos de Dios, que podamos entender que aunque con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con aquellas cosas que hay en nuestro corazón que luchamos, porque algo nos pasó en algún momento de la vida que nos dañaron, Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar. Y está en nosotros que como hijos de Dios le abramos nuestro corazón y le digamos al Señor, Señor, renuévame. Perdóname, como lo hizo Pedro, como lo hizo Job, que reconoció. Que podamos entender que así como el hijo pródigo volvió al Padre, Dios quizás te está esperando para que conozcas a un verdadero Padre y el verdadero amor de Dios. Vamos a orar. Creo que con estos ejemplos que encontramos de restauración nos basta. Vamos a orar para que el Señor pueda restaurar nuestra vida, nuestro corazón. Yo no sé cómo estamos, porque el que ve el corazón es el Señor. Y si hay algo que tenés que decir al Señor, este es el momento. Abrir tu corazón así donde estás y reconocer aquellas faltas, aquellas cosas que te han dañado y que Dios quiere restaurar. Porque lo que ya fue, ya es, dijo. Porque Dios restaura lo que pasó. Él quiere darte una nueva oportunidad. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque encontramos ejemplos claros en tu palabra de personas que fueron restauradas, personas que te fallaron, pero que permitiste situaciones en la vida de ellos para que podamos aprender a tener temor de ti y cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Perdona, Señor, aquellas cosas que tú sabes que hay en nuestro corazón. Señor, pero oramos también por alguna persona en medio nuestro que quizás quiere restaurar la relación con Dios, porque se cortó esa conexión por causa del pecado.
Quizás este es el momento en donde hay personas aquí en medio nuestro que se quieren arrepentir de corazón, creyendo en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Señor, que tu Espíritu pueda hacer la obra en cada corazón. Señor, que podamos nosotros ser instrumentos para que otros puedan reconciliarse con Dios. Y no quisiera terminar esta reunión, quizás la iglesia está orando, pero si hay alguna persona que se quiere reconciliar con Dios y haya hecho una oración de fe delante de Él, que pueda quizás mostrarme, yo hice esa oración, yo abrí mi corazón, le pedí perdón a Dios por todo lo que he hecho, porque me sentía vacío y quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta noche acá? ¿Habrá alguien que pueda reconciliarse con Dios? Dios quiere restaurar. Él es el restaurador por excelencia. Vamos a orar. Terminamos. Señor, gracias por hablarnos tan claramente con estos ejemplos. Gracias por saber que tú eres un Dios que no ha cambiado. Gracias, Señor, porque nos amas. Aún, Señor, mirando nuestra condición. Nos amas incondicionalmente. Gracias por ese amor mostrado en la cruz. Gracias, Señor, porque tú sigues permitiendo situaciones, circunstancias en nuestra vida para que cumplamos el propósito tuyo. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias, Señor. Bendice este tiempo que hemos escuchado tu voz. Y ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti. Trabaja en nuestra vida. Sé que lo estás haciendo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.